Search. Todos tienen su hojita, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, mi gente, ¿quién llegó? Carlita. Hola, Carlita. ¿Cómo estás, Carlita? Ana Poli, Shalom. Bueno, estamos en la serie Las cartas de Rab Shaul. Estamos estudiando la carta a los Efesios y hoy empezamos con el capítulo 1. La semana pasada vimos una introducción, ¿sí? Una introducción a la carta. Vimos por ahí unos capítulos de Hechos. Vimos también un capítulo de Reyes, segundo de Reyes 17, como parte de la introducción. Son capítulos que nos ayudaron a identificar quiénes son los efesios. Y hoy pues ya empezamos de lleno con el capítulo primero de la carta a los Efesios. Saludos para todos, dice Carlita. Igualmente, Carlita. Bendiciones, Carlita, te extrañamos. Para la family. Saludos, hermana Ketita, hermana Sirley, hermana Blanquita, ya están llegando. Qué bueno. Bueno, pues nosotros aquí, después de una deliciosa comida, con algo de sueño. Imagínense si el maestro tiene sueño, los alumnos, ¿para qué les cuento? Bien, vamos a leer el capítulo. Voy a leer aquí en esta versión que tengo porque es un poco diferente. Esta que tengo es Escrituras de Restauración, edición del Nombre Verdadero. Y dice así: Shaul, un shaliach de Yeshua HaMashiach por la voluntad del Eterno, a los Kiddushim israelitas, los cuales están en Éfeso, y a los leales israelitas en el Mashiach Yeshua. Favor inmerecido sea a ustedes y Shalom del Eterno, nuestro Abba, y del Maestro Yeshua HaMashiach. Bendito sea esta palabra no la conozco. ¿Cómo dice en sus versiones el verso 3? Ok. Ya fallé como alumno de hebreo. Bendito sea el Elohim y Abba de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach, quien nos ha bendecido con todas verajot espirituales en el Shamaim en Mashiach. Incluso mientras Él nos ha escogido en Él antes de la fundación del Olam, para que seamos kadosh y sin mancha delante de Él en Ahabá, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos por Yeshua HaMashiach, para Él mismo, de acuerdo al top placer de su voluntad, para la tehilá de la tiferet de su favor inmerecido, por el cual Él nos ha hecho aceptos en el amado, en quien tenemos geulá a través de su dam, el perdón de pecados, de acuerdo a las riquezas de su favor inmerecido, en el cual ha abundado hacia nosotros en toda jochma y biná, dándonos a conocer el misterio de su voluntad de acuerdo a su top placer, el cual Él se ha propuesto en sí mismo, para que en la administración de la plenitud de los tiempos, Él pueda reunir en una todas las cosas en Mashiach, ambas, las que están en los Shamaim y las que están en la tierra, aún en Él, en quien también hemos obtenido una herencia, siendo predestinados de acuerdo al propósito de Él, quien hace todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad, para que seamos la tehilá de su tiferet, quienes fuimos los primeros en confiar en el Mashiach, en quien ustedes también confiaron, después de que oyeron la palabra de Emet, la Besorá de su Yeshua, en quien también, después de haber creído, fueron después sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa, quien es la señal del Eterno de nuestra herencia futura, hasta la Geulá de la posesión comprada,
nuestros cuerpos para la tejila de su tiferet. Por tanto, después de escuchar de su emuná en el Maestro y su ahabá a todos los kedushim israelitas, no dejo de dar hodul por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis tefilot, para que en el Elohim de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach, el Abba de Tiferet, les dé el Ruach de Jochma y revelación de su Dahat, para que los ojos de su Leb sean iluminados, para saber cuál es la tikvá de su llamado y cuáles las riquezas de la Tiferet de su herencia en los Kiddushim israelitas, y cuál la excedente grandeza de su poder para nosotros, quienes creemos de acuerdo a la labor de su gran poder, el cual trabajó en el Mashiach cuando lo levantó de entre los muertos y lo sentó a su propia mano derecha en los Shamaim, más allá de todo principado, poder y fuerza y autoridad, y todo nombre que es nombrado, no solo en el Olam Hasé, sino también en el Olam Habá. Y puso todas las cosas debajo de sus pies, y le dio ser cabeza sobre todas las cosas en la congregación israelita, la cual es su cuerpo, la completa extensión suya, quien llena todo en todo. Bueno, ahí está la lectura del capítulo 1. Esta versión trae muchas palabras en hebreo. Se llama Escrituras de Restauración, edición del Nombre Verdadero. Así se llama, el Pacto Renovado. Es nada más el Beit Hadashah. Muy bien, entonces vamos con la primera pregunta en nuestras hojitas. Shalom, hermano Fede Aberruz. Bendiciones. Primera pregunta. A ver, hermana Mari Félix. Número 1. ¿Cómo se relaciona la frase por la voluntad de Dios del verso 1 con el tema de la predestinación? Ok, porque estamos, esta clase, ¿verdad? El capítulo 1, le estamos poniendo como encabezado predestinación. O sea, porque un tema que se destaca en el capítulo 1 es precisamente el tema de la predestinación. Entonces, ahorita vamos a ver, pues, qué es, cómo se entiende este tema de la predestinación, del que habla Shaul en este capítulo 1 de la carta a los Efesios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se relaciona la frase, verdad? Que aparece en el verso 1. La frase dice, por la voluntad de Dios, o por la voluntad de Elohim. Depende de qué versión estemos leyendo, pero ahí aparece la frase, por la voluntad de Elohim, por la voluntad del Eterno. Entonces está identificando el Rab Shaul, dice Shaul, un shaliach, un enviado. La traducción puede ser enviado, puede ser emisario, puede ser apóstol. Una palabra de nuestros tiempos sería un embajador. Sí, también un embajador. ¿Ustedes saben qué hace un embajador? ¿Han escuchado de los embajadores que hay? Representa. Un embajador es un representante, ¿verdad? Representa a un país, representa un gobierno. Sí, los embajadores, por decir, México tiene embajadores en muchos países. Entonces, por un embajador mexicano no sé, en China, por ejemplo. ¿Qué hace el embajador mexicano? Pues representa a nuestro país. Y entre las cosas que representa, está representando nuestro gobierno, está representando nuestras leyes, está representando nuestra cultura también. O sea, es el trabajo, es la tarea que hace un embajador.
Entonces eso nos ayuda a entender el término shaliach, así como el Rab Shaul se identificaba. Soy un shaliach, decía, un representante, en este caso un representante del reino de los cielos en la tierra. Representa un país, dice nuestra hermana Poli. Así es. Entonces, si el tema es la predestinación, ¿cómo se relaciona esta frase, por la voluntad de Dios? Ya que el Rab Shaul dice que él es un embajador o él es un emisario por la voluntad del Eterno. Vamos a pensar un poquito de qué manera se relaciona la predestinación con eso. Entonces necesitamos primero tener una idea de qué es predestinación. ¿A qué se refiere esta palabra predestinación que se toca varias veces en este capítulo? ¿Alguien quiere compartir algo? Algo que ya está escrito que tiene que pasar. Bueno, Okay. Algo que ya está escrito. Fuiste predestinado. Como Muchas escogido personas, para hacer eso. hay muchas personas que se preguntan o les preguntan, oye, ¿crees en el destino? Y algunos dicen, el destino se lo forma uno mismo. Los que no creen en el destino dicen, no, el destino no existe. Cada uno se forja su propio destino. Es que siempre ha sido como medio polémico, incluso como doctrina de la predestinación, que unos dicen que entonces, ¿qué pasaba con nuestro libre albedrío? con nuestro libre albedrío? Sí, porque se llega a contraponer, o sea, si finalmente yo estoy destinado para algo, entonces ¿qué decido? O sea, se medio... Sí, hay una controversia. Entonces, ¿qué dicen? Pues sí, ¿Existe o no existe la predestinación? Pues hay varios textos que hablan de que ya está uno predestinado. Tampoco no lo entendía, pero ya después la predestinación ya no las da Dios, como decir, pero de nosotros consiste en que si la tomamos o la no estamos por el otro lado equivocado. Bueno, sí. Entonces, desde el momento en que en las Escrituras se habla del tema, pues no lo podemos evadir, ¿verdad? O sea, no podemos descalificarlo, no podemos decir que no existe, porque evidentemente es una realidad de la cual las Escrituras hablan. Y simplemente este capítulo 1 hace mención en varias ocasiones del tema de la predestinación. Empezando luego cuando dice el Rab Shaul, yo soy un emisario de Yeshua HaMashiach por la voluntad de Hashem, por la voluntad del Eterno. ¿Por qué lo escogió? Entonces él ahí ya está abordando el tema de la predestinación. O sea, yo soy esto porque para esto fui escogido, llamado, predestinado, como decía nuestra hermana, como ya estaba escrito que yo iba a hacer esto. En otros textos, en otra de las cartas, el Rab Shaul dice que fue apartado desde el vientre de su madre, ¿no? Entonces, como que ya tenía él escrito eso en su vida, en su destino. Entonces, para quienes dicen que el destino no existe, bueno, pues en las Escrituras hay suficientes argumentos para señalar que sí hay un destino marcado por el Eterno, y que ciertamente, como bien señalaron, esto puede aparentemente contraponerse al tema del libre albedrío. O sea, el libre albedrío también es un tema controversial. Sí, porque ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad de decisión que tenemos, la libertad de decidir las personas, y esto del libre albedrío pues nos pone en una situación de polémica,
respecto al tema de la redención, pero sobre todo respecto al tema de permanecer en la redención. ¿Por qué? Porque si la Escritura dice que en el reino de Dios seremos como los ángeles, los ángeles tienen libre albedrío y los ángeles han caído varias veces. Entonces, hay varias etapas en donde se habla de ángeles caídos. Hay una eternidad pasada en donde se habla de la caída de a quien conocemos como el Satán. Y luego tenemos otra caída de ángeles en los tiempos de Noaj. Y luego en el mismo libro de Génesis dice que posteriormente habría otra caída de ángeles. Y vaya, estamos hablando de caídas como en grupo, ¿no? Pero yo no sé si cada cuando algún ángel caiga. ¿Sí me explico? O sea, un ángel caído, estamos hablando de un ángel que abandona su estado de perfección, de su estatus de estar en el reino del Eterno, haciendo la voluntad del Eterno, para pues caer de eso y volverse un ángel de oscuridad. Entonces, si eso es por el libre albedrío, y si vamos a mantener ese estatus de libre albedrío en el reino venidero, ¿qué garantía hay de que vamos a permanecer en la redención? Entonces, está difícil, ¿no? Está difícil, por eso el tema del libre albedrío es controversial. Y por eso el tema de la predestinación también es controversial. Entonces, grandes teólogos a través de la historia han estado de un lado y de otro y se ven como temas opuestos. Y el desafío es que haya una armonía, porque ciertamente las Escrituras hablan de ambas cosas. O sea, las Escrituras hablan de que nosotros tenemos que tomar una decisión, pero también las Escrituras hablan de una predestinación. A Ciro el rey dice que en el vientre de su madre lo escogió el Señor para que su pueblo regresara. Así es, hermana Ketita. Escogidos por Elohim desde el principio para llevar el mensaje. Así es. Entonces tenemos los dos, ¿verdad? Los dos temas están en las Escrituras. Y aquí en la respuesta a la pregunta 1 es de que cómo se relaciona esta frase con el tema de la predestinación. Bueno, se relaciona porque el Rab Shaul está diciendo que él llegó a ser un shaliach por la voluntad del Eterno, no por algo que él haya escogido. Es una manera de decir, yo soy un shaliach no porque yo lo decidí, no porque yo lo escogí, sino que esto es por la voluntad del Eterno. No es esto como que lo que yo tenía planeado o lo que yo quería hacer. ¿Sí? Entonces la frase la voluntad de Dios ahí nos está hablando de algo que estaba en los planes del Eterno y no necesariamente en los planes del Rab Shaul. Y conocemos la historia, ¿verdad? El Rab Shaul, sus planes, lo que él hacía era algo muy distinto. Hasta que el Mashiach mismo le sale al encuentro y hay ahí un cambio muy dramático en su vida. Entonces ahí está la relación. Número 2, Manale. ¿Cómo es posible que hayamos sido escogidos por el Eterno antes de la fundación del mundo? Pues por sus atributos, por su omnisciencia. Muy bien. ¿Y cómo funciona eso? Porque dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo.
Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que ya existíamos nosotros antes de la fundación del mundo. Yo creo Pues que la las humanidad. almas, sí. Que la humanidad. La humanidad, pero aquí no habla en términos generales, aquí está hablando en términos más personales, porque el Rav Shaul, por ejemplo, empieza hablando de él mismo y luego habla de los efesios y lo hace en el mismo sentido, o sea, así como yo, ustedes también, o sea, de una manera personal. Porque escoger es como tener algo y esto, y o sea, eso es escoger. Una vez decía un maestro de teología que tuve, él decía que él lo entendía como si tienes una olla de frijoles llena y metes el cucharón y agarras, y pues los que se vienen ahí es como si son los escogidos y los demás no. O sea, era una figura que él usaba. No suena muy, muy convincente, ¿no? Porque eso suena más como al azar. Es más como el juego este de la garra, ¿no? ¿Qué se llama la garra? Pues que hay juguetes ahí. Y entonces tú la estás manipulando. Pero ahí no es tanto el azar, o sea, ahí tú estás viendo el que quieres agarrar y tú le apuntas al que tú quieres agarrar. Entonces me gusta más esta ilustración que la de los frijoles. Pero cuando te vas a cambiar de ropa, tú eliges qué te vas a poner, Ujú. qué blusa, qué todo. Eliges. Sí, elección. Pero el punto es, ¿cómo es eso de que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo? Entonces la pregunta es, ¿existíamos ya? En su mente infinita. En su corazón. Ya. Ese es el punto, ¿no? La existencia en la mente del Eterno. Y aquí hay algo, bueno, lo vamos a comentar, pero desde ahorita lo dejamos así, ¿verdad? Como dicen, voy a dejar esto por aquí y me voy a ir. Pero en términos teológicos se discute acerca de la existencia del Mashiach en términos de lo que estamos hablando. O sea, el Mashiach habla, en algún momento el Mashiach habla de su preexistencia. Y él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y le dijeron, no tienes ni 50 años tú y ¿a poco conociste a Abraham? ¿Verdad? O sea, Mashiach habla de que él preexiste. Y algunos estudiosos de las Escrituras dicen que ciertamente el Mashiach ya existía, pero que existía en la mente de Hashem. Igual que nosotros. Y ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. No lo vamos a discutir ahorita, pero es una postura. Hay quienes se inclinan por la preexistencia literal del Mashiach. Y hay quienes dicen, no, o sea, sí existía, pero en la mente del Eterno. No literal. Pero bueno, ese es un tema que nos da para mucho debate, muy extenso. Entonces, la respuesta sería sí. O sea, sí existíamos. Bueno, no se está preguntando eso, ¿no? Pero, ¿cómo es posible de que hayamos sido escogidos por el Eterno antes de la fundación del mundo? Por su omnisciencia. Como decía la hermana, me gustó Porque en por su mente ya habíamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice Rav Shaul en la carta a los romanos, porque a los que antes conoció, También. ¿verdad? A los que antes conoció, tocando el mismo tema, ¿dónde nos conoció? En su mente. Ya estábamos ahí como un proyecto.
Entonces ya existíamos. Desde la eternidad pasada habíamos sido elegidos. Cuando hablamos en estos términos de eternidad pasada, eternidad presente, eternidad futura, lo hacemos tratando de meternos a los tiempos del Eterno. Y usando esos temas que aborda la Torá cuando dice Hashem reina, Hashem reinó y Hashem reinará, que es el significado de su nombre, Yud Hei Vav Hei, el Eterno, el que fue, el que es, el que será. Y por eso los teólogos dicen que en términos escriturales se habla de una eternidad pasada, porque el Eterno pues Él es, ¿verdad?, todo el tiempo. Pero a manera de tratar de entender las cosas decimos, hay cosas que ocurrieron en una eternidad pasada. ¿Qué es la eternidad pasada? Estamos hablando de las cosas que ocurrieron antes de la existencia de este mundo. Y la eternidad presente pues es los tiempos de este mundo. Y la eternidad futura es lo que vendrá después de que este mundo deje de ser. Porque el mundo va a dejar de existir, eso lo dice Apocalipsis. Entonces, para entender, ¿verdad?, estos tiempos de las eternidades. Muy bien, ¿alguna duda? La pregunta 2. Muchas. Bueno, ahí nada más estamos tratando de entender cómo fuimos escogidos. Entonces la pregunta implica ¿cómo fuimos escogidos si todavía no existíamos, no nacíamos? Pero la respuesta es que, dijo la hermana Hilda, en la mente infinita del Eterno ya estábamos. Ahí sí existíamos. Y ahí es donde fuimos elegidos. Sí. O sea, eso se entiende. Surgen más preguntas, obviamente, pero no las vamos a hacer ahorita para no meternos más a fondo. Esta carta a los Efesios, como dijimos, ¿se acuerdan que dijimos que está bosquejada a la misma forma de la carta a los Romanos? Que toca varios capítulos, hablan de lo que nosotros llamamos doctrina, y luego ya el cómo vives esa doctrina. Entonces, así como Romanos es una carta bastante compleja, la carta a los Efesios también lo es. Sí, también es bastante controversial. Bueno, número 3, hermana Asunción. Mencione 5 cosas para las cuales, dice Rab Shaul, hemos sido predestinados. 5 cosas para las cuales hemos sido predestinados. Para que fuéramos santos, Para que le alabemos. predestinados. Santos. Ok. A ver, para ser santos, ahí hay una. Y ser santos significa Irreprensibles. ser separados, apartados. Sin ¿Separados, apartados de qué? del pecado. Del pecado, del mundo, ¿verdad? Muy bien. Justificados. Ajá. Para ser adoptados. Para ser adoptados, para ser justificados, o sea, se nos dio un destino para alcanzar todas estas cosas. Esto es algo parecido, digo, a lo que dicen Romanos: a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a estos llamó, y a estos justificó, y a estos santificó. Aquí también habla de cosas parecidas. Para alabarlo. Y las engloba en esto de la predestinación. Para la alabanza de su gloria. El Eterno nos marcó un destino para todas estas cosas, ¿verdad? Para ser primero pues elegidos, ¿no? Para ser santos, para ser justificados, para alabanza de su gloria también. Entonces, Redimidos, por para medio ser de la sangre de redimidos. y para revelarnos, darnos a conocer el misterio de su voluntad. Exacto, también para recibir su revelación, que es de lo que hablábamos en la predicación, ¿verdad? O sea, cómo Israel supo la declaración. Con esto diríamos, porque ellos estaban predestinados. ¿Sí? Ellos estaban predestinados para recibir la revelación. La recibieron.
Y aquí el Rab Shaul explica todas estas cosas para las cuales hemos sido predestinados. Entonces, esta no es la voluntad de nosotros. No es la voluntad de nosotros, no es algo que nosotros forjamos, sino es algo para lo cual ya estábamos predestinados. ¿Que tienes que tomar la decisión? Sí, pero esa decisión es parte del proceso de la predestinación. O sea, no es como que vas a romper con ella. Alguien que está predestinado para la redención lo va a hacer porque está predestinado, pero tiene que tomar su decisión. Es ahí donde convergen los dos conceptos. Mientras los querramos ver como cosas separadas, nos va a ser difícil hacerlos converger, ¿verdad? Pero sí es posible. Pero tenemos que entender entonces que la predestinación está por encima del libre albedrío, o lo que conocemos como libre albedrío. Pero también decir que el libre albedrío no está limitado nada más a lo que es decidir sobre lo bueno y lo malo. Libre albedrío o la libre voluntad va mucho más allá. La libre voluntad es entender que tenemos la capacidad de decidir lo que sea. Lo que sea, ¿verdad? Como en la película de ¿cómo se llama? La que preguntan que qué pasaría si el hombre pudiera usar toda la capacidad de su cerebro. Lucy. Entonces imagínense, ¿por cuánto usamos? ¿Qué porcentaje de nuestro cerebro es que usamos? Se dice que 10, pero también se dice que todo. Entonces, No creo. Entonces, ¿qué pasaría? Pues una vez que alcancemos el nivel de redención completo, vamos a usar el máximo de nuestro cerebro. Y en ese sentido es de lo que habla las escrituras cuando el Mashiach venga y el reino venidero, cuando habla de que seremos como los ángeles. Sí, es la etapa de la glorificación, precisamente. Y la parte de la glorificación es que retomamos el uso de nuestro cerebro a plenitud. ¿Qué capacidades tendremos? Pues me atrevo a decir infinitas. Sí. Infinitas. Y eso es parte de la libertad o el libre albedrío, la libre voluntad. Pero la predestinación sigue estando por encima de eso. O dicho de otra manera, fuimos predestinados para tener libre albedrío. Pero el libre albedrío no rompe con la predestinación. Está complicado, ¿no? O sea, yo decido cómo llegar, ¿no? Yo decido el trayecto, pero finalmente voy a llegar a la voluntad, a cumplir la voluntad del Eterno. Yo decido si por el camino bien o si raspado y herido y lastimado, pero voy a llegar. Porque básicamente, ¿qué es lo que decidimos? Decíamos hace rato, ¿no? Hablando de las naciones del mundo, deciden rechazar la Torah, o lo que es lo mismo, rechazar la salvación, rechazar a Yeshua. Deciden eso. Pero tenemos el tema de los ángeles. El tema de los ángeles es que ellos no
experimentan la redención porque los ángeles finalmente nunca estuvieron en la situación de nosotros. O sea, los ángeles fueron creados así, perfectos, pero como seres espirituales. El ser humano recibe una creación diferente. Los seres humanos somos carne y hueso, ¿no? Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Los ángeles no. Los ángeles son seres espirituales. Por eso un ser espiritual no puede ser redimido. Entonces, no me pregunten por qué, ¿verdad? Pero un ser espiritual no puede ser redimido. En cambio, nosotros sí podemos ser redimidos. Esto es, los que han visto la película Constantine se acuerdan que hay un momento donde el supuesto ángel Gabriel le dice a Constantine que, a manera de queja, ¿no? De que, o sea, ¿por qué Dios le dio a los humanos este privilegio de la salvación? Y los ángeles no tienen ese privilegio. Pero los ángeles tendrían que mantenerse como ángeles. Un ángel que decide caer ya no puede recuperar su estatus, según las escrituras. Según algunos escritos y algunos, como la película de Noé, ¿verdad? En la película de Noé, esta que hicieron en Hollywood, según al último, ¿no? Los ángeles caídos sí, creo que regresan, ¿verdad? Al final, como que regresan al cielo. Eso desde la perspectiva escritural no es posible. Porque por eso la escritura dice que hay un lago de fuego preparado para los ángeles caídos, para su destrucción final. Entonces no pueden recuperar su estatus. Y es algo que los ángeles, o en el caso de los ángeles de oscuridad, a manera de queja dicen, o es una de las cosas por las cuales odian a los seres humanos. Porque el ser humano, también siendo un ser caído, el ser humano sí puede recuperar su estatus por medio del Mashiach, Yeshua. Pero luego surge el tema de la salvación perdida, que es también cuestionable, porque realmente ¿en qué momento recuperaríamos el estatus? Por decir, ahorita, ¿ya lo recuperamos? No. Hasta que nuestros cuerpos sean transformados. Se tiene que cumplir el propósito, ¿verdad?, original. Esto es como un reseteo. Estar otra vez en el Edén, el nuevo comienzo, donde Adán falló, retomar desde ahí y ahora sí hacer las cosas correctamente. Eso es restauración. Y en ese punto es que recuperaríamos el estatus. Si se vuelve a caer después de eso, es en donde dice la escritura, ahí sí ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Pero ahorita, por lo pronto, tenemos esa bendición de estar recuperando el estatus. Todavía no, pero estamos en ese camino. ¿Sí? Entonces hemos sido predestinados para una serie de cosas que entendemos son un proceso. No las vamos a acomodar, pero todos entendemos que el proceso se va llevando a cabo. Primero fuimos elegidos, fuimos llamados, fuimos, ¿qué más? Justificados, recibimos la revelación, etcétera. ¿Cuál pondríamos al final de las que son mencionadas? ¿Cuál pondrían ustedes al final del proceso? Restaurados. Pero de las que son mencionadas aquí, De las mencionadas. aquí en Efesios 1. Para recibir una herencia. Para
Para alabanza de su gloria. Yo podría Yo- leer su revelación. La de la herencia. Yo creo que, como dice mi esposa, ¿verdad? Para alabanza de su gloria. Creo que ese sería ya Ujú, ya. lo máximo. O sea, ahí ya alcancé mi estatus. Recuperé el sitio que Adán perdió. Ser para alabanza de su gloria. Entonces ahí se supone que ya tengo que haber alcanzado la restauración completa. Ahorita todavía no podemos ser para alabanza de su gloria porque todavía pecamos, nos equivocamos. Hacemos muchas cosas que definitivamente no son para la alabanza de su gloria. Entonces creo, a lo personal, que sí, sería la última parte del proceso. Recuperar ese estatus, ser para alabanza de su gloria. Todo lo demás es parte del proceso para el cual hemos sido predestinados. Número 4, Sergio. ¿A quiénes se refieren los términos nosotros y ustedes en los versos 12 y 13? Versos 12 y 13. Ahí encontramos estos términos. Nosotros y ustedes. ¿A quiénes se refiere? Nosotros, los judíos. Nosotros, pues sí. El Rab Shaul ahí habla de sí mismo y de otro grupo, ¿no? Nosotros, los que, ¿qué dice? Nosotros, los que primero hemos esperado en Jesús. Entonces, ahí pues sí, ¿verdad? ¿Quiénes esperaban un Mashiach? Los judíos. ¿A quiénes les fue prometido un Mashiach? A ellos. No hay otro pueblo, acuérdense, no hay otra nación sobre la tierra a quienes se le haya prometido un Mashiach. Nada más a ellos se les prometió el Mesías. Nada más. Entonces por eso él dice, nosotros quienes primeramente esperábamos en el Mashiach. Porque la salvación viene de los judíos, dijo el mismísimo Mashiach, dijo. Atención que no dijo la salvación pertenece a los judíos, no, dijo la salvación viene de los judíos. Porque la salvación pertenece al Eterno, eso dice el salmista. La salvación es de Yahweh, no es de los judíos, ¿verdad? Pero viene de los judíos. Son como intermediarios, ellos deben de, son el hermano mayor, deben de llevar la salvación. Son el canal escogido, ¿no? El canal de bendición, la vía a través de la cual se hace llegar, ¿sí? Es como cuando te envían algo con alguien, no te lo dan directamente, pero te lo mandan con alguien. Así es el pueblo judío. Entonces nosotros se refiere a los judíos, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mashiach. Y entonces ustedes, ¿a quién se refiere? Los adoptados, los injertados. ¿Qué dice en quien ustedes también confiaron después de que oyeron la palabra de verdad? La Besorá, o el Evangelio de la salvación, en quien también después de haber creído, Fuiste sellado. entonces, ¿a quién le está escribiendo? A los efesios. Entonces dice, nosotros y ustedes. Esto sería como judíos y gentiles, ¿verdad? Judíos y gentiles. Primeramente, después al griego. A lo que dice, ¿verdad? Al judío primeramente y también el griego. Dice el Rab Shaul, pero todo en su debido orden. O sea, hay que seguir el orden. Entonces, primero los judíos, primero nosotros los que sí esperamos al Mashiach. Y una vez que los judíos, quienes esperan al Mashiach, reciben esa revelación, ellos son portadores de este mensaje y el mensaje lo creyeron los gentiles. Los efesios son parte de los gentiles y ya vimos que los gentiles es un término que aplica a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces a eso se refieren estos términos.
Número 5, Perla. ¿Qué ruego especial hacía Saúl por los efesios en el 18? ¿Y cómo le entiende usted? Vamos a ver, ¿cuál era ese ruego especial? Que les diera espíritu. Sabiduría. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Entendimiento, iluminación. ¿De qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la esperanza? Para que sepan cuál es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? La Ajá. semana pasada dijimos que algo de que todavía no se les había revelado el Espíritu. Sí, ¿se acuerdan que cuando llegó el Rab Shaul y iba a Éfeso y les preguntó directamente, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Ni sabíamos que había Espíritu Santo, dijeron ellos. Pues ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Ay, bueno. Y ya como que se rectifica el asunto, se les explica y son bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces dijimos que el Espíritu Santo, recibir el Espíritu, es recibir la revelación. Recibir la revelación, recibir el entendimiento. ¿El entendimiento de qué? Pues de quién es Yeshua, primero. ¿Quién es Yeshua? ¿A qué vino Yeshua? Entender la correcta interpretación de las Escrituras. Entonces noten ustedes que él habla aquí de ser iluminados, dice esta versión, y básicamente está hablando del tema de identidad, porque habla de herencia. Que sepan ustedes y que identifiquen cuál es su herencia. Entonces, está hablando en términos como que puedas descubrir tu identidad, que puedan descubrir ustedes quiénes realmente son, que es un tema del cual el Rab Shaul habla en las diferentes cartas. Ya vimos a los Gálatas, les habla también de eso. Cuando a los Gálatas les dice, todos los que están en el Mashiach Yeshua son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, cuando está hablando de herencia, el Rab Shaul está hablando de identidad. Le está hablando a gentiles, pero les está diciendo, ustedes son herederos del pacto. Ustedes son hijos de Abraham. Ustedes, aunque no lo saben, realmente ustedes pertenecen al pueblo elegido. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y él dice, mi oración, mi ruego que hago al Eterno, es que ustedes les sean abiertos los ojos, les sea abierto el entendimiento, que tengan la sabiduría para comprender que ustedes no son gentiles, que ustedes son parte del pueblo elegido, que ustedes son ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Son israelitas? ¿Dejan de ser gentiles? Básicamente es lo que está diciendo. Se adoptan. Sí, recordemos, hermanos, ¿qué significa así literalmente la palabra gentil? ¿Se acuerdan? Fuera de pacto. Fuera de pacto. Se meten al pacto, ya son israelitas. Ya no eres gentil, entonces ¿qué eres? Eres israelita. Y lo vamos a ver más adelante, aquí mismo en la carta. Cuando lleguemos a la parte que dice, ustedes que antes estaban lejos, alejados de Dios, alejados de las promesas, alejados del pacto, pero que ahora, en el Mesías Yeshua, han sido hechos cercanos y miembros de la familia de los santos, conciudadanos de los santos. ¿De qué está hablando? Está hablando ahí, nos dieron la visa, exactamente. Sí. Ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo. Eso es lo que está diciendo el Rab Shaul. Entiende que tú ya no eres ni gentil, ni pagano, ni griego, ni romano, ni nada. Tú eres un israelita. Eres un israelita. Y recuerda, la palabra israelita es vencedor.
tú eres un vencedor. Nos dieron la ciudadanía. Sí, es corrección, ¿verdad? Sí, porque la visa, pues no. Nos dieron la ciudadanía y lo dice, ¿verdad? Ustedes son ciudadanos ya del reino. Entonces eso es lo que está hablando. ¿Sí? Y eso era lo que él rogaba de una manera especial al Padre, que los efesios entendieran eso. Entiendan. Entonces el Espíritu Santo es el entendimiento, no es como ahora lo ven como un poder o como algo, como una persona, como... Sí, no es una persona. El Espíritu Santo es parte de la esencia de Hashem. Los testigos de Jehová lo describen como la fuerza activa de Dios. Es una forma de describirlo. Pero el Espíritu Santo es parte de la esencia de Hashem que opera, ¿verdad? Que opera en el mundo, que opera en las personas. Me gusta mucho la película de La Cabaña, el libro, ¿verdad? La Cabaña, pero en la película la parte de cuando el personaje principal es confrontado por la sabiduría. Porque él ahí conoce al Padre, conoce al Hijo y conoce al Espíritu Santo, ¿verdad? Según. Claro, es una película cristiana y se enfoca en la Trinidad, pero cuando tú ya entiendes mejor las cosas y no ves esto como una Trinidad, pero en la película cuando presentan la parte de la sabiduría, esto es algo muy acertado y te ayuda a entender, ¿verdad? Que entonces realmente el Padre y el Hijo son como la dualidad perfecta en lo que se refiere al Eterno, pero la obra del Espíritu, en este caso la obra de la sabiduría, no es como que sean entidades aparte o separadas, sino son parte de la esencia del Eterno que está trabajando, que está obrando. Pero en la película el Padre, ¿no? O sea, el Eterno se presenta de una manera ante la persona, y cuando es necesario hablarle a la persona o presentarse de otra manera, el Eterno lo hace por otra vía. En este caso la sabiduría es quien confronta con fuerza, y el Eterno, o sea el Padre, no lo hace directamente. ¿Por qué? No sé. Pero lo cierto es que también cuando se habla de juicio en las Escrituras, ¿quién es el juez? No es el Padre, es el Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo juicio entregado en manos del Hijo. Y esto es un llamado, como dijo el mismo Mashiach a los fariseos de su tiempo. Ustedes ponen sus esperanzas en Moisés, y si supieran que Moisés es el que los acusa, Moisés es el que los juzga duro, bueno, pasa lo mismo. Mucha gente está poniendo sus esperanzas en Cristo y parece que no entienden que Él es el juez. Él es el que te juzga, en el que estás poniendo tu esperanza y en el que crees que te va a salvar. Él es tu juez. Entonces, cuidado, ¿no? Y ahí en la película la sabiduría, o sea, le habla bien fuerte, pero finalmente es la que quebranta a la persona, ¿sí? Entonces por eso cuando vemos nosotros acá este ruego y entendemos que lo que quiere o lo que suplicaba el Rab Shaul era que tuvieran ese entendimiento, sí, esto tiene que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que hace ese trabajo. Mashiach dijo, el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, es como que el Mashiach decía, no, eso no lo hago yo, eso lo hace el Espíritu de Hashem. Pero el Espíritu no es una persona o no es una deidad. Entonces, es una parte del Eterno que trabaja, que obra en favor nuestro.
Muy bien, número 6, ¿vale? Menciona 5 cosas que el poder del Eterno obró en favor del Mashiach. Entonces, por eso les decía hace rato, ¿no? Hace rato que dejamos ahí en el aire el tema de la existencia o preexistencia del Mashiach. En el judaísmo insisten, no todos, pero muchos en el judaísmo insisten en que el Mashiach es o tiene que ser un ser humano, un hombre así igual que nosotros. Y por la manera en que el cristianismo presenta a Jesús, entonces el judaísmo dice, ese no puede ser el Mesías, de ninguna manera. El Mesías no es un hijo de Dios. No es un semidios. Y no es un semidios, ni eso. Tiene que ser un ser humano. Algunos dicen común y corriente, pero no. Entonces, aquí el Rab Shaul habla de cosas que el poder del Eterno obró en favor del Mashiach Yeshua. Ahora decía, no todos en el judaísmo tienen esa opinión. En el judaísmo, sobre todo en el judaísmo antiguo, el judaísmo anterior a la primera manifestación del Mashiach Yeshua, había muchos que creían en un Mashiach divino. Pero bueno, vamos a limitarnos a lo que dice el texto y mencionar 5 cosas que el poder del Eterno obró en favor del Mashiach Yeshua. ¿Cuáles serían? Lo resucitó de los muertos. Esa sería una. Lo sentó a su diestra. Lo sentó a su diestra, o sea, le dio un lugar de privilegio, pues el más alto. Porque cuando entendemos que, ¿se acuerdan de aquellos que le dijeron al Mashiach? Bueno, fue la mamá, ¿verdad?, la que le dijo, permite a mis hijos que en tu reino se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hoy no más. No quería nada la señora, ¿no? ¿Qué va a querer de postre, señora? Entonces, el más alto privilegio es el que se sienta a la derecha. Sentarse a la derecha del trono de Hashem es el privilegio más alto que existe. Y el Eterno se lo da al Mashiach Yeshua. Entonces lo levanta de entre los muertos, lo sienta a su derecha. ¿Está llamado su hijo? ¿Mande? Dice que le dio lo de toda autoridad. Ok, le da toda Toda la autoridad. autoridad. Ujú. Oye, no hay poder. Dice toda. 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 Ujú. Toda autoridad. ¿Qué se entiende? Y es que de ahí viene la confusión, ¿ve? Ahí es donde viene la confusión. Porque la palabra toda es toda. O sea, el Mashiach Yeshua recibe toda la autoridad. El Eterno le está diciendo al Mashiach en estas palabras, haga de cuenta. Tú vas a ser como si fuera yo. O sea, tú vas en mi nombre, tú vas con toda mi autoridad. El que se dirija a ti es como si se dirigiera conmigo. El que tú salves, yo lo salvo. Si tú lo condenas, yo lo condeno. O sea, tú llevas todo. Pleno poder, plena autoridad. Es como que le dio su anillo real, ¿no? Sí, Ya, sí, exacto. eso es todo. Como se utilizaba antes, ¿no? El anillo o el cetro, que era lo que se usaba. Venía un mensajero a alguien y, ¡oye, mira, trae el cetro el rey! No, pues todos, ¿sí? Al suelo, como si fuera el rey. Porque trae el anillo el rey, o trae el cetro el rey. Entonces, como si fuera el rey mismo. ¿Se acuerdan de Yosef? Faraón. Lo vistió. Faraón lo vistió con ropas reales, lo mandó en su carro, en el carro real. Ve, llévate mi carro. Es más, llévate mi anillo y todo. Entonces, donde iba Yosef, todos los egipcios,
porque era como si fuera el faraón. Y esa es una clara figura, la Torah presenta eso como una clara figura, ¿verdad?, del Eterno y del Mashiach. Y de ahí viene la confusión de muchos millones de personas, de que dicen, entonces Yeshua es Dios. Pero no, hasta donde entendemos ahora, esto no es así. Y ese es el conflicto con el judaísmo, ¿verdad?, porque choca con el Shema. Y aún en el mismo Shema, tenemos una dualidad. Tenemos una dualidad. Shema Israel, Adonai o Hashem, Eloheinu, Adonai, Echad. Entonces, gramáticamente está incorrecto. Gramáticamente debería decir nada más Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Echad. Eso es lo correcto. No tiene por qué decir 2 veces Adonai o 2 veces Hashem. Pero en hebreo así está. Es un error, ¿no? Todo está ahí por algo. Entonces hay una dualidad. Es el Padre y es el Hijo. El Hijo a quien el Padre le entrega todo. Entonces aquí yo le puse menciones 5 cosas, pero pues sometió todas las cosas bajo sus pies. dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. Hay un pasaje que dice que de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. No sé si es aquí en Efesios. En Colosenses. O sea, Sí. todo. Todo hecho por medio de Él y para Él. Sí, que luego vamos a ver Colosenses también, y textos que hablan, donde dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Te quedas guau. Entonces sí, eso no. Exacto, son textos que despiertan esa inquietud, pero acá le ha sido dado. Entonces aquí es muy claro, son cosas que el Eterno le dio a Yeshua. Se lo dio, a todos estos honores o privilegios que no los tiene nadie, absolutamente nadie. Y lo vemos cuando en Apocalipsis Juan se le quiere arrodillar a un ángel. Y el ángel le dice, mira, no lo hagas. Yo nada más soy un consiervo tuyo. O sea, somos iguales. Obviamente Juan veía al ángel, ¿verdad?, vestido de majestad, de poder, pero el ángel dijo, no, somos iguales. Pero cuando los evangelios dan testimonio de personas que se postraron delante de Yeshua, no dice que Yeshua los levantó. No dice que Yeshua les dijo, ay, no hagas eso, no. Hay una diferencia. Yeshua no es cualquier ángel. O sea, está por encima de los ángeles. Él recibe todos los honores. Y yo he escuchado que a veces dicen que es Rey de Reyes, Señor de Señores, pero que enseñaron que ese término todavía no es hasta que se cumpla el Apocalipsis. Sí, en los términos de las fiestas del Eterno, las fiestas del Eterno nos hablan de la redención, del plan de redención. Entonces, Pesaj, panes sin levadura, y todas tienen que ver con el Mashiach. En este caso, las fiestas de primavera ya se cumplieron. Mashiach las cumplió en su primera venida. Las fiestas del otoño se van a cumplir en su regreso. Entonces, ¿de qué nos habla Yom Teruah? Yom Teruah es, entre otras cosas, es la fiesta de la coronación del rey. Yeshua no ha sido coronado como rey. Va a ser coronado en Yom Teruah. Sí, que muchos dicen Cuando Él regrese. que es Rey de Reyes, pero todavía no, ¿verdad? Esto es como, vaya, es que nos metemos en el conflicto de los tiempos, ¿no? Porque para el Eterno las cosas que para nosotros no son, ya fueron. Entonces, a lo que quiero decir que no es incorrecto. O sea, no es incorrecto porque finalmente en la mente del Eterno ya es Rey de Reyes y Señor de Señores. Para nosotros todavía no, porque no ha sido coronado para nosotros.
pero en otra eternidad, pues ya, eso ya pasó. Y va a ser. Sí, eso no lo cambia nadie, ¿no? Muy bien, entonces, ya dijimos 5, o hasta más, ¿verdad? Sí, ya. No, me falta la de. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a ver. Ah, bueno, y eso nos lleva a la última pregunta. Que es capciosa. Eso nos lleva a la última pregunta. ¿Qué es la iglesia? Es más bien, no capciosa, pero es una pregunta de repaso. Porque siempre es importante tener claro, ¿verdad?, qué es la iglesia. Pues es que en ese momento, primero entrando en contexto y en la época que se escribió la carta, pues en ese momento no existían las iglesias, no el concepto de iglesia como tal. Existían las sinagogas y en este caso probablemente se refiere a una sinagoga o una, como lo conocimos, como una quejilá, un lugar donde se reunían o gente, reunientes que vayan, ¿no? Gente, muy bien. No es un establecimiento, sino un grupo Las de personas. gente, un grupo de gente. En el cristianismo tienen razón en eso, ¿verdad? Cuando ellos dicen la iglesia somos las personas, no es el edificio, ¿no? El edificio pues sí sería la sinagoga, pero la iglesia es la gente, son las personas. Pero ahí, como repaso, ¿no?, tenemos que ir al origen de la palabra iglesia o al significado. En la del oso Ajá. tiene eclesía. Eclesía. Exactamente, eclesía, que es griego. Y no literalmente como puesta como iglesia. Siempre he tenido esa duda porque iglesia en sí sé que significa salir fuera o salir de Llamados fuera. llamados a salir a para fuera. Lo que pasa con la palabra iglesia es lo mismo que pasa con el nombre de Jesús. O sea que se hizo una transliteración, ¿verdad? Se hizo una transliteración. Pero entonces el nombre de Jesús realmente no tiene un significado. El que tiene significado es el nombre hebreo, que fue el que se transliteró. Entonces en este caso, eclesía es la palabra correcta griega. Iglesia ya es una transliteración a nuestro idioma, que viene del latín. Pero es todo lo contrario. Ya no tiene un significado, o sea, en el español ya no tiene un significado. Y en otros idiomas, pues, sería como church, en inglés, ¿verdad? No hay, como el pollo. O sea, no tiene un significado, pero eclesía sí. Eclesía sí, que es la que significa. En el griego, ¿para qué utilizaban esa palabra? La usaron para traducir del hebreo al griego, pero en sí los griegos le designaban a la palabra eclesía el significado de asamblea. Una asamblea, como un grupo de personas que se reúnen para... entre los griegos era más como algo político, ¿sí? Era más como algo político, porque ya desde aquellos tiempos ellos tenían como lo que hoy son para nosotros los senadores, diputados, esos grupos políticos. Entonces ya no significa salir de. Bueno, para allá vamos, ¿verdad? Ahora, eclesía es asamblea, pero eclesía lo agarraron para traducir quejilá, del hebreo al griego, quejilá. Y quejilá o cajal, que es la misma raíz, es la que significa una asamblea llamada fuera de. ¿Sí? Una asamblea llamada fuera de. O la palabra asamblea, que es más griega, en el hebreo sería más congregación. Una congregación o un grupo de personas, ¿verdad? Una congregación llamada fuera de. Es lo que significa quejilá. Ahora, en hebreo, la palabra quejilá, en todo lo que se conoce como Antiguo Testamento, es una referencia a Israel, siempre. Nunca se utiliza quejilá para otro pueblo, para otra nación, no, siempre para Israel.
la Kehilá del Eterno. Entonces es Israel, la congregación del Eterno. Entonces ya cuando se traduce al griego, que por eso los sabios judíos decían que no querían que se tradujera la Torá al griego, porque decían, no, hombre, es que va a haber tragedias, y sí. Sí, por eso ellos decían, mejor que la gente aprenda hebreo y que estudien la Torá en hebreo, ¿no? Porque sí, obviamente, al hacer las traducciones tenía que haber muchos errores. Entonces la palabra iglesia viene entonces de Kehilá o Kahal, que es congregación llamada fuera de. Entonces es Israel que es llamado fuera de. ¿Fuera de qué? Lo mismo que dice acá, cuando empieza la carta. Apartados para, o predestinados a ser santos. Entonces, una congregación llamada fuera de, literalmente ahorita en el Éxodo estamos estudiando, llamada fuera de Egipto. De ahí viene el término. Desde ahí empezó. Ellos son llamados Kehilá, o son llamados iglesias. Si queremos usar esta palabra, la podemos usar, no hay ningún problema. Iglesia. Podemos usarla, pero entendiendo lo que realmente significa. Pues es como usar la palabra Jesús entendiendo lo que realmente significa. Sí. Y no habría ningún problema. Volveríamos a lo mismo. Pero también estaría, o sea, iglesia, en el concepto cristiano sería, ¿cuál iglesia vamos a decir? Pues es uno mismo, Sí. supuestamente. Como la palabra dioses, pues hay muchos dioses, iglesias, pues hay bastantes. Porque en el cristianismo, si se habla de iglesia y si ustedes le preguntan a un cristiano, oye, sobre el origen de la iglesia, ¿dónde nace la iglesia? ¿Qué dicen los cristianos? ¿Qué dice el cristianismo? ¿Dónde nace la iglesia? En Hechos. La piedra angular, En el Pentecostés. ¿Saben cómo hay diferentes? Yo he escuchado que según que dice aquí, en esta piedra voy a hacer mi iglesia. Y no sé qué más le tengo. Entonces hay diferentes maneras de interpretarlo. Yo les decía cuando estábamos en el cristianismo y daba clases, yo les decía a mis alumnos, y cuando estaba, por ejemplo, Jesús en la barca con los discípulos, ¿no era la iglesia? Y decían, pues... O decían, no, pero es que todavía no venía el Espíritu Santo. Y cuando Jesús le dijo a los discípulos, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, y sopló, reciban el Espíritu. ¿No era el Espíritu Santo? ¿Era otro Espíritu? ¿O qué? Entonces no eran ellos la iglesia. Y hay ahí, ¿verdad? Mucho conflicto. Entonces por eso decía, cuando uno entiende realmente lo que es la iglesia es la congregación de los llamados fuera. En este caso es Israel es la iglesia. Llamados fuera de Egipto, llamados fuera del sistema de este mundo. Fuera de todo. Sí, apartado. De todo lo que se debe uno de verdad. Entonces eso es la iglesia. La palabra Kehilá. Obviamente si nosotros le decimos o nosotros hacemos mención de que la iglesia fue la que salió de Egipto y que la iglesia fue la que estuvo 40 años en el desierto y todo, pues choca, ¿no? Con la mentalidad cristiana. Van a decir, no, ese era Israel. Pero por eso hay un momento en el sermón de Esteban en el libro de los Hechos, que está dando el testimonio, y Esteban dice, y en el griego, en el idioma griego, él dijo que la iglesia estaba en el Sinaí. Él dijo, entonces, las traducciones luego, para evitar confusión, han cambiado. Cambian la palabra iglesia por congregación, en ese texto de Hechos. Pero en el griego dice eclesía. Esteban dijo, la iglesia estaba allá en el Sinaí. ¿Cómo? Pues porque Esteban ya había entendido, ¿no? De qué se trataba.
Entonces, obviamente, para evitar confusiones, pues no usamos los términos, ¿verdad? Por eso no usamos ya Jesús o términos así, para evitar confusiones. Pero cuando realmente alcanzamos un nivel de madurez y entendimiento de la realidad, pues no choca. O sea, los conceptos no chocan. Israel es la iglesia verdadera. Y solamente hay una quejilá. Solo hay una congregación. Es Israel, ¿verdad? Es la iglesia. Transliterada la palabra. Sí. Sí. Y el problema es que fue transliterada. Bueno, concluimos. Los alumnos virtuales ya se fueron. Ya no escribieron. Bueno, pues ya nos vamos. Sí, sé que están muy pensativos. Miren, acá está Perla. Saluden a Perla. Se quedaron en las nubes. Nos vamos, hermanos. Shalom.